Dos buceadores aficionados se colaron en una cueva desconocida. Sus movimientos poco profesionales levantaron una gran nube de sedimento. En medio del pánico, uno de los buceadores consiguió regresar a la salida, pero el otro se adentró por error en lo más profundo de la cueva. Por suerte, encontró una cámara de aire. Por desgracia, el equipo de rescate en el exterior creyó que ya había quedado sepultado en la cueva. Y lo que más la desesperaba era que, justo bajo sus pies, una gigantesca criatura desconocida lo estaba observando. Y esta es precisamente la historia que vamos a contar hoy. El rescate de buceo en la cueva de Nickajack, en Estados Unidos. La cueva de Nickajack está situada a orillas del río Tennessee, en el condado de Marion, Tennessee, Estados Unidos. Es una enorme cueva de piedra caliza formada hace millones de años. Cuando se construyó la presa de Nickajack en 1967, alrededor del 90% de la cueva quedó sumergida de forma permanente. Solo quedó una única entrada. Para proteger a los murciélagos grises, una especie amenazada que habita en su interior, se colocó una reja de hierro en la entrada, y se prohibió estrictamente el acceso. Los pasadizos de la cueva son intrincados y laberínticos. La temperatura del agua se mantiene todo el año en 15 degrees Celsius. En la zona circula la leyenda de que en las profundidades de la cueva habita un siluro gigante. Eso ha llevado a no pocos a arriesgarse y entrar buceando en la cueva. Sobre las 9 de la noche del 15 de agosto de 1992, David Gant y su amigo Scott Carpenter saltaron la reja de hierro de la entrada y se adentraron buceando en la cueva, sumida en la oscuridad. Sabían que estaba prohibido explorar aquella cueva, pero pensaron que, bajo el agua, nadie los descubriría. Habían recibido formación de buceo en aguas abiertas. Ya habían estado allí 3 veces antes. La noche anterior, David había atravesado con un arpón a un enorme siluro. El siluro logró escapar y volver a meterse en la cueva. Habían regresado esta vez para recuperar aquel pez. En cuanto al buceo, los dos solo tenían la certificación más básica de aguas abiertas. En total, habían buceado menos de 10 veces y siempre en ríos tranquilos. Creían ingenuamente que el buceo en cuevas no era más que nadar dentro de una cueva bajo el agua. El agua dentro de la cueva era mucho más turbia de lo que imaginaban. La linterna apenas iluminaba menos de 1 metro por delante. Mientras avanzaban a tientas, iban buscando cualquier rastro del siluro. Pasó una hora y no habían visto ni la sombra del pez. Al contrario, tenían la sensación de que cada vez se adentraban más. Scott empezó a inquietarse. Propuso volver a la superficie. Aunque David no quería rendirse del todo, también aceptó la propuesta de Scott. Justo cuando los dos se disponían a regresar, Scott golpeó sin querer el lodo del fondo con el pie. Al instante, una gran cantidad de sedimento se levantó. Toda el agua se volvió completamente turbia. Los dos dejaron de ver absolutamente nada. Solo pudieron guiarse por la intuición y nadar hacia lo que creían que era la salida. Scott avanzó un trecho a nado en la oscuridad y por accidente tocó la pared rocosa de la cueva. Fue palpándola lentamente. Increíblemente logró encontrar la salida por pura suerte. Cuando salió a la superficie, se dio cuenta de que David no había salido detrás de él. Esperó en la orilla más de media hora, pero la superficie del agua seguía sin mostrar ninguna señal. Scott se dio cuenta de que algo iba mal y fue de inmediato en coche a la comisaría más cercana para denunciarlo. A las 01:45 de la madrugada del 16 de agosto, la noticia se difundió rápidamente. Más de 100 rescatistas de 10 organismos distintos fueron llegando al lugar. Sin embargo, lo más inesperado fue que no había ni una sola persona en el lugar con cualificación profesional en rescate de buceo en cuevas. Todos los buceadores presentes solo tenían experiencia en buceo en aguas abiertas. Nadie se atrevía a entrar en aquella cueva. ¿Es que toda esta gente había venido solo a mirar? Después de escuchar el relato de Scott, el comandante del operativo de rescate, tomó una decisión que dejó a todos sorprendidos. Cambiar la misión de rescate por una operación de recuperación del cuerpo. Explicó que, en un entorno así, el oxígeno de una